Un saludo muy especial una vez más para todas las personas que ven Sanamente. El día de hoy les doy nuevamente la bienvenida a otro programa especial de nuestro bloque Hablemos del Amor y Otros Demonios, y por supuesto continuaremos con el tema que trabajamos la vez pasada, todo lo relacionado con los temas de pareja, pero entonces el día de hoy vamos a hablar de la tusa. ¿Quién en algún momento no ha pasado por una tusa? ¿Qué es eso de la tusa? ¿Por qué eso tiene que ver con este bloque temático? Así que los invito y las invito para que se conecten con este programa tan especial que traemos para ustedes el día de hoy en Sanamente. Por supuesto, nuestra invitada anterior el día de hoy también nos acompaña. Es muy grato para nosotros darle la bienvenida una vez más a la psicóloga Laura Carolina Botero. Laura, una vez más bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación una vez más y en este tema tan importante. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias Lisa por volverme a invitar a este programa que, como dije la vez pasada, me parece muy interesante y no, pues contenta de seguir continuando en este proceso también aquí contigo. Bueno, Laura, traíamos un hilo temático muy interesante y yo creo que las personas están muy conectadas con este tema, y es porque, bueno, estamos hablando del amor y otros demonios dentro de lo que cabe hablar de las relaciones de pareja específicamente o puntualmente. Y hablábamos la vez pasada, o le dimos una introducción breve la vez pasada a lo que es nuestro tema de hoy, la tusa. Bueno, Laura, y precisamente en el programa anterior trajimos a colación lo que iba a ser el abrebocas de nuestro tema de hoy, hablar de la tusa, ¿cierto? ¿Qué es para nosotros una tusa? ¿Quién en su vida no ha pasado por una tusa? Y yo creo que para hablar de este tema sería importante mencionar de dónde proviene esa palabra. Por ejemplo, si nos vamos a remitir a la Real Academia, nos encontramos que la palabra tusa proviene del latín tundere, que significa cortar, podar, ¿sí? Y aquí podríamos esto llevarlo a esta analogía de cuando hablamos de una tusa, estamos hablando de despecho, de que alguien no ha superado a alguien, está entusado. Es una palabra además muy paisa también. Sí, y una palabra muy no moderna. Ha superado a pues, alguien. Sí, Lisa, como tú decías, pues el tema de la tusa, pues yo creo que todos lo hemos vivido, todos. Y además que este es un tema muy nuevo, bueno, no un tema nuevo, sino un término nuevo. O no nuevo, sino que hoy en día, como el tema también de la toxicidad, es un tema que se han venido, palabras que se han vuelto muy común y muy cotidiano. Entonces a todos le decimos tusa, a todos le decimos tóxico y no sabemos tampoco discriminar. Entonces es muy bueno que tú hayas hecho esa aclaración del término, ¿cierto? Porque si tú a mí me preguntas sobre qué es la tusa, sobre lo que yo considero que es la tusa, pues creo que no todos tenemos la misma opinión. De pronto similitudes, pero no todo completamente igual. Para mí la tusa, partiendo de lo que dijiste, de su etimología, de hablar de cortar, de hablar de podar algo, pienso que también podemos abarcar el término de duelo, ¿cierto? Lo que es un duelo, porque al final duelo no solamente es perder una persona que fallece, porque fallece, exacto, sino implica más bien perder una persona, digamos, sea de manera afectiva, perder un objeto, perder algo que sea significativo, ¿cierto? Porque una vez leí algo muy interesante que hablaba sobre el duelo y decía de que el duelo es esa recompensa o es ese pago de haber amado. Entonces, fíjate que también abarca mucho el tema que estamos tratando, pues estamos hablando de temas de pareja que abarca el término de amor, entonces dentro de eso también se puede acolitar el término de duelo, ¿cierto? Perder a algo, ¿cómo puedo yo o cómo vivo yo esa pérdida? ¿Cómo atravieso esa pérdida? Y pues yo pienso que ahí podemos comenzar ya a hablar sobre el tema de tusa, en realidad de los rompimientos, de lo que implica la separación de una pareja, ¿cierto? Así es, Laura, porque justamente podríamos entonces encasillarlo en algo que todos podríamos entender con facilidad, y es el hecho de cortar un vínculo, ¿cierto? Exacto. Y aquí no necesariamente estamos hablando de que algo o alguien fallezca, como lo decías anteriormente, sino de cortar, de dejar ir, de soltar, de terminar una relación, de terminar un trabajo, de romper una relación de amistad con alguien, ¿cierto? Entonces a eso hacemos referencia con el duelo como tal, pero entonces el término tusa en este bloque temático lo vamos a acotar al rompimiento de un vínculo en la relación de pareja. Pero entonces podríamos empezar hablando de este rompimiento, de ese vínculo, con lo que hablábamos en nuestro programa anterior. Cuando mencionamos que en una pareja empiezan a aparecer situaciones
que no hacen sentir tan cómodo al uno o a la otra y empiezan muchas veces a manejarse de formas no sanas. Por ejemplo, ya que nos vamos a adentrar en este tema del duelo, muchas veces yo me he encontrado con personas que me dicen, es que yo hice el duelo antes de terminar la relación, entonces a mí no me gustaba que él saliera, no me gustaba que él no me prestara atención, no me gustaba que él era grosero, no me gustaba que no me sentía bien con él, pero yo me quedaba callada, y yo empecé a sentir que lo dejé de querer, que la dejé de querer, hice el duelo anticipado y cuando ya se fue, pues eso era lo que yo quería, ¿cierto? Pero realmente ese duelo anticipado sí generó lo que tú querías, es decir, sí fue lo suficientemente adecuado o asertivo como para poder tener la tranquilidad de que cuando ese vínculo se cortó, era lo que realmente había que hacer. Es decir, cuántas veces aquí hay dos panoramas, cuántas veces hemos o aceptado muchas cosas que no quiero aceptar solo porque estoy elaborando ese duelo anticipado y prefiero callarme, o cuántas veces me trago también todas esas cosas para luego terminar una relación o para luego sentirme culpable por haber perdido o cortado un vínculo y luego mirar atrás y decir, esto se pudo haber hecho de otra forma, o realmente yo también tuve algo que ver en esa ruptura y no lo hice como debía hacerse. Entonces mira todo lo que implica hablar de todo lo que se deriva del término tusa, ¿cierto? Pero también vamos a lo que mencionábamos en el programa anterior. ¿Cómo es que entonces se llega a pasar por estos momentos en las relaciones donde esa tusa o esa ruptura nos genera qué? ¿Cierto? Y aquí podríamos entonces empezar a hablar también un poquito de todo lo que pasa antes de que se llega a hablar de este término o de qué ocurre en torno a ese término como tal en lo social, en lo cultural, en lo personal. Sí, porque yo pienso que también podemos traer del tema anterior, del programa anterior, lo que es la comunicación, ¿cierto? Cómo nos comunicamos, cómo expresamos, cómo también nos permitimos recibir esa información, nos permitimos recibir lo que el otro nos da. Pero entonces siempre nos enfocamos más que todo en señalar, es que tú no hiciste esto, es que tú no hiciste aquello, tú debías hacer esto, tú debías hacer lo otro. Y nos olvidamos de las responsabilidades que tenemos nosotros también, de los deberes que tenemos nosotros como parte de la pareja, ¿cierto? Porque la pareja no solamente es hablar cosas triviales, la pareja también está para profundizar, para explorar, como habíamos dicho anteriormente en el otro programa, y pues también que nos permita retroalimentar, que nos permita descubrirnos, ¿cierto? Entonces todo se trata también como de la comunicación. Si la comunicación está fallando, si no hay una comunicación asertiva, una comunicación en la que yo pueda transmitir las cosas adecuadamente, pues nada funciona. ¿Cómo comienzan los quiebres? Que nosotros por lo general no lo tomamos en cuenta, pero es fundamental en cosas muy básicas. Por ejemplo, si yo tengo una pareja y en una discusión por X o Y motivo, mi pareja a mí me dice, no, boba, tonta, y yo le respondo de la misma forma, le respondo en el mismo tono, sí, pues ¿qué pasa? La comunicación ahí se quebró, fractura. ¿Cierto? Se fracturó, ya comenzó con una grieta que muy difícil va a ser ponerle simplemente una bandita, pues no. Entonces ahí comienza, y yo pienso que también aquí lleva el tema de las emociones, cómo nosotros gestionamos nuestras emociones, porque hay que recordar que las emociones no se controlan, porque pues una situación me desencadena a mí miles de sensaciones, miles de pensamientos, y estos pensamientos me llevan a mí también a accionar, ¿cierto? Entonces es también eso, meditar en cómo podemos, más que controlar nuestras emociones, guiarlas, ¿cierto? Nosotras conducirlas para poder actuar de manera asertiva en determinado caso. Por ejemplo, yo comparto aquí, y es algo que a mí me gusta mucho, pues yo sé que todas las personas que vayan a ver este programa, que hayan hablado conmigo o que me conozcan, o mis amigos, pues van a decir, ay no, esto es súper cliché con lo que está diciendo. Pero es que me gusta compartirlo porque siento que es algo que nos sirve en todo. Yo tengo un lema de vida que es muy interesante y que una vez lo leí y se me quedó. Y si no estoy mal, es de el filósofo Aristóteles. Y el lema dice lo siguiente: el sabio nunca dice lo que piensa, pero siempre piensa lo que dice. Por lo que estaba diciendo, la situación me desencadena miles de pensamientos, ¿cierto? Pero ya está en mí cómo yo transmito ese pensamiento.
¿cierto? Tengo dos opciones. Si de pronto tú me pegas en este momento, tengo muchas opciones para actuar, pero digamos que en este caso las principales serían dos. Una, que yo dijera, ay, ¿por qué me pegaste? Grosera, o sea, actuar de una forma agresiva. O la segunda, ¿cuál sería? Lisa, ¿por qué me pegaste? Yo no te he hecho nada, debes respetarme porque yo te estoy respetando. Y sé que puede sonar un poco romántico, pero esa es la forma en cómo en realidad nosotros deberíamos comunicarnos. En las relaciones de pareja, en las relaciones de amistades, en las relaciones familiares, en todo. Entonces, es meditar para poder saber comunicarle a la persona que está aquí a mi lado, ¿cierto? Claro, Laura, y con eso que acabas de mencionar me haces acordar de algo que he tenido la oportunidad de conversar con algunas personas frente a este tema, y es el tema de los no negociables. Yo lo llamo los no negociables. ¿En qué sentido? En el sentido de tener la claridad. Primero, muy bien, de reconocer eso que tú dices. La comunicación es un pilar, y lo decíamos en el programa anterior de los 4 pilares de las relaciones, es un pilar importantísimo. Si yo no comunico claramente mis deseos, mis pensamientos, mis emociones, es complejo que la otra persona pueda asumir tal cual lo que yo quiero, como yo lo quiero, ¿cierto? Pero entonces, basado a esto, es también tener esta capacidad de saber en mi vida, en mi relación de pareja, y para eso habría que hacer ese análisis que hablábamos en el programa anterior de las cosas que para mí son negociables y las no negociables. Por ejemplo, eso que tú acabas de mencionar con el ejemplo, valga la redundancia, con este ejemplo de la forma de responder. Si para mí un no negociable es que en la comunicación no haya un diálogo respetuoso, si yo no recibo eso de la persona con la que estoy, a pesar de que yo lo estoy brindando y a pesar de que yo he dialogado sobre esa forma de comunicarnos, yo tendría que plantearme si quiero estar en ese lugar, a pesar de que he tratado por todos los medios de dejar precedentes de qué cosas quiero en el sentido de la comunicación y qué cosas no, y qué puedo recibir, ¿cierto? Ojo, que yo aquí no estoy diciendo que la persona tenga que acomodarse a mi parecer, sino que estoy hablando de poder lograr un consenso entre estas cosas en la relación. No las tolero o no las soporto, no las puedo manejar, por ejemplo, como el irrespeto, y tú consideras que no eres capaz de tener una conducta, un comportamiento diferente. Entonces, esto es un no negociable que se puede trabajar en pareja o no. Después de que tengo esto sobre la mesa, yo decido, ¿me quedo o me voy? ¿Cierto? ¿Lo soluciono o lo corto, lo podo? Entonces, es una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando hablamos de las relaciones de pareja. Exactamente. La comunicación, o sea, un pilar importantísimo. Y mencionábamos algo sobre los lenguajes del amor. Exacto. Y bueno, y pienso que también tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, lo que son los valores dentro de la relación de pareja, porque para poder tener una comunicación asertiva con el otro, en este caso mi pareja, tenemos que tener en cuenta un valor muy importante, que es el respeto, ¿cierto? Lo que tú decías, el quiebre del irrespeto, cuando se llega al irrespeto. Entonces, el respeto es la base, por decirlo así, para tú poder llegar a una comunicación asertiva. Cuando yo comprendo y acepto de que tú tienes una opinión diferente a la mía, porque todos pensamos diferentes. Como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo, ¿cierto? Todos tenemos percepciones diferentes, no todos miramos el mundo con los mismos ojos, con los mismos pensamientos. No, es que las cosas se viven desde lo que uno tiene adentro, ¿cierto? Entonces, es también eso, respetar la opinión del otro para poder también, y respetar sobre todo mi opinión, respetar mis valores, respetar mis creencias, para con lo que tú decías, saber qué puedo permitir y qué no quiero permitir. No que no puedo, sino que no quiero permitir. Es muy importante tener como esa claridad y tenerlo como ahí, como apartadito, y decir, esto es lo primordial al momento de yo buscar una pareja, ¿cierto? Porque pues no podemos dejar de lado nuestros intereses, pero también hay que aclarar que si bien no podemos dejar de lado nuestros intereses, tampoco podemos dejar por completo de lado los intereses del otro. Así es como tratar de lograr ese equilibrio, pero para lograr ese equilibrio hay que hacer primero un análisis personal, ¿cierto? ¿Con qué cosas puedo yo y qué cosas no? Mira, alguien alguna vez me decía, es que yo nunca había como analizado que yo no soy capaz de estar en una relación donde la pareja con la que yo esté practique una religión diferente a la mía. Por ejemplo, algo como eso, ¿cierto? ¿Y qué pasaba? Esta persona no era capaz de expresarle a esa persona con la que estaba
que era algo incompatible con lo que para ella era negociable o no, ¿cierto? Exacto. ¿A qué voy con este ejemplo? Que puede ser un poco, quizás pueda verse como un poco radical, pero ¿a qué voy con este ejemplo? Con las cosas que tienen que ver con eso que tú decías, esas creencias y esos valores. La persona con la que yo planteo una relación está en la misma sintonía que yo frente a su plan de vida, sus costumbres, sus creencias y valores van acorde con lo que a mí me hace sentir bien y con lo que a esa persona la hace sentir bien. Y aquí reitero, no es creer que podemos acomodar a todas las personas al amaño nuestro, sino si ese sistema de creencias y valores va acorde con nuestro sistema de creencias y valores y es algo que se pueda poner sobre la mesa, negociar y trabajar en una relación de pareja. Cosas tan básicas como, por ejemplo, en la convivencia. Es que resulta que a mi pareja no le gusta que yo no meta la ropa sucia en la cesta de la ropa sucia, pero no soy capaz de comunicarle que debemos negociar cómo adquirimos ese hábito, esa disciplina, sino que siempre alego con él o con ella y le digo, es que no entiendes lo que yo quiero y llego de mal genio a la casa desde que vi la ropa sucia y nunca me siento a decir, mira, es que esto me está molestando. Y esa situación que está generando molestia se va convirtiendo en esa piedrita en el zapato, que entonces ya se va sumando a otro tipo de cosas, ¿cierto? Es que tú nunca estás, es que tú nunca entiendes lo que yo quiero, es que tú nunca te das cuenta de las cosas que me hacen feliz, pero realmente hemos tenido una comunicación asertiva. Exacto, es que eso se basa porque de igual forma como tú dices, todo se va acumulando, todo se va creando como esa espiral, como esos copitos de nieve que poquito a poquito se le va creando otra capa, porque claro, al no saber comunicarnos con el otro, al no saber o no, más bien no querer expresar, porque a veces no es tanto saber, sino también querer, uno confiar en que pues también tiene una opinión válida, ¿cierto? Entonces es eso, guardarse las cosas, guardárselas y llegar el momento en que como no las supimos decir, como no tuvimos la valentía, el coraje de expresarlo, de exteriorizarlo, simplemente se convierte en un problema que muchas veces pues no es tan reparable, no es tan fácil de llevar y es donde viene lo que es las rupturas, es donde lo que viene lo que es ya y precisamente el tema central, ¿cierto? Cómo se vivencia también el mero hecho de analizar cómo se lleva este proceso de elaboración de duelo, de ruptura que estamos llamando TUSA al día de hoy, nos hace pensar también en la forma en la que la persona se vincula con otras personas, ¿cierto? Y podríamos decir es que las tusas se pasan en una discoteca a punta de licor y bueno, y cantando se olvidan las penas, pero realmente es algo que interioricé como un proceso de bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué falló aquí? ¿Qué no quiero repetir? Porque listo, claro, quien en su momento en una tusa no se habrá ido con sus amigos, con sus amigas a llorar, a cantar todas las canciones de Karol G, las que estén de moda y diga, pues bueno, eso bebiendo se olvida, ¿cierto? Pero si lo llevamos entonces a una realidad un poco más subjetiva, realmente sí estamos procesando de una forma sana esa ruptura, esa separación y estoy analizando, bueno, ¿qué me llevó a terminar? Exacto. Y ojo que muchas veces no estamos diciendo que si hay una ruptura no se pueda volver, porque también pasa que las personas terminan con sus parejas y regresan y entonces ahí también... Pero ¿cuál es el problema con eso de ir y volver, que crea muchas más inseguridades al no saber hacerlo? Porque listo, terminamos y pasa eso de lo que tú dices, nos vamos a la discoteca, tomamos, mejor dicho, acabamos con el alcohol, el agua sabe alcohol, pero ¿qué pasa? Que listo, decidimos empezar, pero sin reparar. Es decir, le ponemos la bandita, como había dicho, una curita, ya, no pasa, listo. En el momentico, bueno, listo, te perdono, me perdonas, no se comunican, sino que dicen, vamos a tapar esto no ha pasado, y siguen. Pero poquito a poquito le siguen echando sal a la herida y cuando ya venimos a ver, pues la herida vuelve y se abre. ¿Por qué? Porque no hicimos un proceso adecuado de ese duelo, no hicimos un proceso adecuado de esa ruptura ya. Cuando volvemos, la cicatriz todavía está abierta, está semiabierta, no la hemos sabido sanar. Entonces también es eso de ahí. Pero entonces yo creo que podríamos ahondar un poquito más ya como tal al momento de la separación total.
¿cómo podemos llegar a superar una tusa? Porque yo creo que eso es lo que todos se preguntarán, ¿cómo podemos llegar a superar esa tusa? Pero bueno, eso también es muy complicado porque ni tú ni yo tenemos las respuestas correctas, pero digamos que podemos tener algunas ideas, ¿cierto? Entonces, hablemos de eso, de las ideas que nosotras podemos tener sobre el rompimiento definitivo, para que los televidentes también puedan reflexionar y mirar a ver si de pronto lo que están haciendo está bien o no, porque también hay que aclararles. Escuchen el consejo, escúchenos, pero no nos sigan el consejo, porque de igual forma, si lo hacen, estarían siguiendo nuestros pensamientos, nuestras ideas, ¿cierto? La idea de esto es que ustedes reflexionen, tomen a conciencia todo lo que se está diciendo aquí para que lo puedan trabajar desde manera personal. Lo que pasa con eso, Laura, es algo muy puntual de lo que tú decías, y es que cada persona cada cabeza es un mundo, cada sujeto desde su individualidad sabe qué es lo que busca y qué no, donde a conciencia puede hablar de las cosas que le lastiman en una relación. Exacto. Y bueno, tú mencionas algo de que damos ideas o planteamos formas de verlo, donde cada persona es libre de tomar lo que considera que le sirve y lo que no, pues no, que de todas maneras no podemos generalizar las formas de afrontar el duelo, las formas de visualizar las relaciones, además porque si nos vamos a eso, las relaciones tienen mucho que ver con las formas de relacionamiento que tenemos las personas, incluso desde la infancia, ¿cierto? Si yo he tenido unas relaciones afectivas en mi infancia evitativas, unos apegos patológicos de inseguridad, de desconfianza, seguramente eso lo voy a repetir en mi vida adulta, donde acepto cosas que no quiero aceptar por el miedo a ser abandonado, por el miedo a no complacer a esa persona, porque son cosas que desde mi infancia he vivenciado de forma reiterativa y ahora las expreso en mi vida adulta. Pero bueno, ese es otro tema pues incluso muy complejo. Pero entonces, hablando de las ideas o de las cosas que podríamos dejar acá como reflexión, retomo lo que decía al inicio de los no negociables. Es decir, cuando yo hablo de los no negociables me refiero o invito a las personas a pensar en las cosas que en mi vida no podría tolerar. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que además es un tema álgido, el maltrato, ¿cierto? Si de entrada un no negociable para mí es el maltrato físico y entro a una relación donde el maltrato físico es una forma de resolver conflictos, entonces eso, ¿cómo podría yo identificar eso y cómo podría yo también plantear esa situación para salir de allí, teniendo en cuenta que es un no negociable para mí, ¿cierto? Entonces es hacer el ejercicio de qué cosas como persona puedo no negociar, porque sencillamente en mi proyecto de vida, en mi sistema de creencias y valores, no van con lo que quiero lograr y lo que quiero ser. Y partiendo de eso, ¿cómo hago yo para comunicar eso? Ahí ya estamos hablando de dos cosas, ¿cierto? ¿Qué identifico como mi no negociable o mis no negociables y cómo comunico yo esas cosas que no me gustan? Además de lo que ya habíamos mencionado, de ese proceso de autoevaluación, realmente yo qué busco en una relación de pareja, qué espero de esa persona, pero también qué estoy dando de mí para que esa relación pueda llevarse a cabo según el ideal que tenemos las dos personas. Sí, exactamente, y yo creo que también podemos abarcar el tema que dejamos pendiente anteriormente en el programa, que era sobre los conceptos de soledad, silencio y miedo, porque digamos, ya aquí cortamos, tenemos el espacio y estamos supuestamente solos y se nos genera el miedo de eso, de la incertidumbre de qué nos espera en esa soledad, ¿cierto? Pero también debemos entender de que el miedo, no tanto, sino el miedo es una emoción instintiva, pues, que nos permite también que nosotros reaccionar, exacto, movernos del peligro y pues estar en este espacio de soledad que nos lleva a reevaluar, a considerar nuevos espacios, a reconsiderar nuevas situaciones, cómo las puedo manejar de mejor forma, ¿cierto? Y ya ahí comenzar a crear la lista de mis prioridades, de lo que yo realmente quiero y espero en esta relación o lo que no quiero y no espero en esta relación, ¿cierto? Para poder que cuando ya llegue el momento de retomar una nueva relación, yo pueda tener más seguridad en mí, pueda tener más confianza en lo que puedo brindar y asimismo pues en todo, ¿cierto? Más seguridad, más determinación sobre todo. Pero bueno, el tema de dejar ir es muy complejo, ¿cierto?
Y yo, para hablar del tema de soltar definitivamente, también les quiero compartir pues algo interesante. No sé, yo creo que una vez te comenté a ti, se los comento pues a todos ustedes. A mí me gusta mucho escuchar conferencias, me gusta mucho escuchar entrevistas, y pues entre eso una vez escuché a un psiquiatra que se llama Jorge Bucay. Es muy interesante porque este psiquiatra pues da las reflexiones o cuenta las cosas a través de cuentos, entonces es muy chévere. Entonces, si de pronto lo pueden buscar, para que lo busquen y lo vean. Pero entonces, en esta búsqueda entre ese tratar de conocer un poco más, me encontré con una ley. Pues él explica una ley que es muy chévere y pues que en realidad es muy sencillo todo lo que plantea la ley y muy complejo para hacer. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Bueno, la ley se llama la ley del oso idiota. ¿Qué pasa con esta ley? Él explica lo siguiente. La ley, pues la ley del oso, la palabra oso tiene 3 letras, ¿cierto? O, S, O. La primera, que es la O, nos dice: si tú quieres algo, si de verdad tú anhelas algo, obténlo. Busca todos los medios, intenta, explora, o sea, trata de conseguirlo porque tú lo quieres, obténlo. Pero bueno, pasa porque a veces queremos, pero lo que está alrededor no nos da como ese impulso para tenerlo, no se nos presta. Entonces, ¿qué pasa? No, se me hizo imposible. Ya traté todo lo que pude, hice todo lo que pude, no lo pude obtener. Entonces, ¿qué puedo hacer? Viene la segunda letra: sustitúyalo. No te sirve, te está quitando, no te genera bienestar, pues sustitúyelo, o sea, no te queda de más. Pero ¿qué decimos? No, esa persona, ay Dios mío, esa persona es muy importante, esa persona es irreemplazable, ese objeto, porque pues no solamente nos podemos referir a una persona, sino eso como tal es irreemplazable, yo no lo puedo sustituir. Nos centramos en el no, no puedo, no, no, no. No miramos otras posibilidades, simplemente nos cerramos en eso negativo. No. Entonces viene la última letra, que es la O. Bueno, ya tú trataste de obtenerlo, hiciste todo lo que pusiste, no pudiste. No lo quisiste sustituir porque también hay cuenta el querer. No lo quisiste sustituir porque tú piensas que no es válido, que no se puede. Olvídalo, así de simple. No lo pudiste obtener, no lo pudiste sustituir, pues olvídalo. No te está brindando nada bueno. Pero que también decimos, no, olvidarlo, imposible, no me da, no puedo. Entonces, ¿qué dice la ley? Si no pudiste hacer ninguno de esos 3 pasos, déjame decirte que eres un idiota. O sea, es muy fácil la forma en cómo plantea las soluciones. Obviamente es más difícil hacerlo, pero en realidad si siguiéramos esa ley, pues nadie viviera la tusa, todos viviéramos en plenitud, ¿cierto? Entonces me gusta mucho esa ley porque nos complicamos a veces y nos llenamos tanto de cosas negativas que no vemos las posibilidades, que no vemos las otras cosas positivas que nos puede quedar de eso. Siempre nos quedamos en la experiencia negativa y en lo negativo de la situación y no lo vemos más allá, no vemos de pronto las posibilidades o las cosas buenas que esta nos puede traer como aprendizajes, ¿cierto? Porque todo lo malo, aunque lo creamos así completamente malo, siempre tiene algo bueno, que en este caso es el aprendizaje. Laura, y en este caso me haces pensar también con lo que dices, en que muchas de esas cosas, o de los ejemplos que pusiste, dependen precisamente de esos patrones de relacionamiento, ¿cierto? Exacto. Y volvemos al tema del miedo al abandono, el miedo a estar solo, el miedo a aprender a convivir con la soledad y lo que a mí me genera estar solo, ¿cierto? Y es esa invitación a cuestionarme qué pasa si yo no puedo obtener algo, pero no puedo sustituirlo, pero tampoco puedo olvidarlo. ¿Qué hay allí que hace que eso me genere tanto ruido a nivel emocional? ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué me afecta tanto? ¿Por qué no puedo lograr ninguna de las cosas que me propongo? Y me lleva a pensar entonces, ¿será que estoy siendo dependiente de o dependiente a? ¿O será que mi forma de relacionarme con otras personas no está siendo lo suficientemente sana como para que yo pueda observar otras situaciones de algo que me está pasando puntualmente? Entonces, aquí también una invitación sería para las personas: vaya a terapia, ¿cierto? Asista a terapia. Que si podemos hablar de las cosas que me han pasado en mi infancia que me llevan a relacionarme de esta manera en mi vida adulta, explóralo. Que si no soy capaz de hablar con alguien sobre las cosas que me están generando dolor, pero quiero salir de ahí, busca ayuda, ¿cierto? Entonces, esta es una manera muy, muy sana también de buscar sanar, valga la redundancia, todas esas cosas que nos generan malestar. Bueno, Laura,
antes de que nos alarguemos más y que entremos a despedir nuestro programa, porque aquí hay mucha tela para cortar en nuestro próximo programa, sobre todo de dar y recibir, que ya vamos a contarles un poquito más, los quiero invitar a que veamos nuestra cápsula mental del día de hoy.
Bueno, después de ver esa cápsula mental que traíamos para ustedes el día de hoy, quiero entonces que nos dejes con el abrebocas de qué vamos a hablar en nuestro próximo programa antes de despedirnos. Cierto, entonces de lo que tú estabas diciendo sobre dar y recibir es muy importante, y ya hacer como más puntuales, más énfasis en el tema del lenguaje del amor, cómo yo me permito dar y cómo yo también me permito recibir, pero en realidad es adecuado pensar así, en realidad es adecuado pensar que yo voy a recibir igual, que todo debe ser tan recíproco. Pues eso es lo que también tenemos que ver, y pienso que lo vamos a tocar un poquito más puntual, más específico en el otro tema, pues en el otro programa, que va a ser muy interesante, porque ese puntico yo creo que sería el boom y como en realidad lo que enfatiza todo el tema. Así es casi como un qué hay más allá después de la tusa. Exacto. ¿Qué pasa después de esa tusa? Ya vivimos lo que es el amor, una relación, lo que es estar en una relación y lo que conlleva todo eso. Ya vivimos también lo que conlleva no tener, romper ese lazo, romper ese vínculo y todo lo que se ha venido creando. Y ahora, ¿cómo podemos sobrevivir? ¿Cómo podemos salir a flote? ¿Será que salida? ¿Será que nos quedamos ahí? ¿Será que es un hueco sin salida? Bueno, eso lo vamos a hablar en nuestro próximo programa. Así es. Queda la invitación abierta para que nos conectemos a este cierre de este bloque temático tan interesante. Bueno, Laura, quiero agradecerte una vez más por estar en nuestro programa el día de hoy, y por supuesto invitarte para que nos acompañes en muchos programas más. Muchas gracias a ti también nuevamente por invitarme a este programa, que me llena mucho y que pues obviamente voy a salir con mucho conocimiento y muchas cosas por pensar. Es muy interesante, y pues claro, con gusto voy a asistir si me vuelves a invitar, claro, para poder terminar y darle como el punto final a este tema, que si bien no es un punto definitivamente final, pero sí digamos que para concluir un poco lo que abarca esto. Entonces, muchísimas gracias. No, Laura, muchísimas gracias a ti, y una vez más muchas gracias a todas las personas que se conectan a nuestro programa Sanamente. Un agradecimiento especial a nuestro alcalde Juan Sebastián Pérez por permitirnos estos espacios, a nuestro equipo de comunicaciones. Los espero en nuestra próxima emisión para que hablemos qué hay más allá después de la tusa.